Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en El Guardián de la Noche y aquí está el doctor Enrique Palacios. Hola, Bienvenido, estás, doctor. Gracias, muchas gracias y gracias a todo tu Con todos auditorio. los amigos de Juvenix. Claro, de regreso a casa. De regreso a casa. Y vamos a dar la bienvenida también a todos los amigos de radio. Estamos completamente en vivo en el 107.9 de FM en ABC Radio. Así es que está entrando ahorita la cortinilla de entrada y vamos a entrar ya de lleno con el programa El Guardián de la Noche. Así es que vamos a dar la bienvenida al auditorio completamente en vivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy el Guardián de la Noche y estamos en el 107.9 de FM ABC Radio, transmitiendo para todo el estado de Querétaro con muchísimo gusto, el Guardián de la Noche. Ya sabe que tenemos una cita de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Está conmigo el doctor Enrique Palacios. Doctor, Hola, Manuel. Nuevamente bienvenido. Nuevamente, Es un muchas gusto gracias. enorme tenerlo aquí, mi querido doctor. No, para mí es un verdadero privilegio estar contigo, Manuel, como cada jueves y compartiendo sobre todo cosas, pues, cosas personales, cosas del área que a mí me encantan. Cosas que nos apasionan porque el Sí, tema que vamos oye, a tratar hoy es un hombre, tema de no, todos no. los días, ¿eh? No, pues sí, definitivamente. Pánico incluso viene de una palabra, de un dios, fíjate. Ah, ¿de veras? De un dios griego, el dios Pan. El dios Pan. Era un niño taciturno, un niño tristón. Era un niño que estaba encerrado en una cueva y cada vez que alguien se asomaba a la cueva, gritaba, pero de manera extraordinaria, y todos salían desfavorecidos. Y entonces le llamaron a ese fenómeno pánico. Pánico, claro. Tiene que ver con eso. Con el dios Pan, ¿verdad? Con el dios Y con el Pan. gritote que pegaba el dios, ¿no? Cada vez que entraban a su cueva. Oye, pero para poder dar una introducción y llegar a ello y poder hablar un poquito de estas crisis de las que tenemos, ¿qué tendríamos que hablar antes? Como para dar un preámbulo del tema al que vamos a llegar. ¿Qué hacemos los seres humanos normalmente cuando tenemos crisis de ansiedad, por ejemplo? Bueno, mira, qué bueno que lo tocas, porque precisamente el pánico es el extremo catastrófico de la ansiedad. Sí, es una ansiedad extrema. Es un miedo a la muerte inminente, fíjate, qué interesante, a la muerte inminente. Es una sensación terrible de poderse morir, o de volverse loco, o de perder el control. Pero antes de eso, tendríamos que hablar de la ansiedad. La ansiedad que todos, tú, yo, La todos tenemos los a seres diario. humanos, por ser seres biológicos, en esta evolución biológica de los organismos de este planeta, hemos desarrollado los seres vivos una respuesta de defensa, una respuesta de huida ante el riesgo, ante el peligro. Entonces la ansiedad en nosotros ante el peligro es una respuesta fisiológica natural, ¿Eso es completamente innato? evolutiva, innata. Tenemos una glandulita ahí en el medio del cerebro que se llama amígdala, ¿sí? Que estimula una serie de centros y de glándulas que a su vez terminan con una hormona que da toda la respuesta de lo que es la ansiedad. Pero la ansiedad, ¿te acuerdas el animal cuando se siente amenazado, cómo se pone? Sí, claro. ¿Cómo? Los gatos, por ejemplo, que se Ándale. anconchan un poco, ¿no? Sí. ¿No? Y el pelo se les para, ¿no? Y por los perros que meten la colita entre las patas, pues se les echan las orejas hacia atrás, Sí, sacan los dientes. ándale. Se les eriza, Se a uno se le eriza representa, sí. la piel, ¿no? Bueno, esa es una respuesta natural. Cuando un animal, tú te acercas a él y se siente en peligro, responde con una forma de ansiedad, dispuesto a atacar O huir. o a huir. Sí. Dicen Nosotros los igual, gringos, fight or flight, Así es. ¿no? Pelea o vuela. Pelea o escápate, ¿no? Bueno, eso es una respuesta natural humana.
Si tú estás en peligro, si tú eres atacado, si tú sientes que alguien de tu familia, tu hijo es atacado, tu respuesta es natural. Es de un mecanismo de supervivencia, fíjate, qué interesante. Y es el hipotálamo estimulando a la amígdala y la amígdala a la hipófisis. Amígdala, hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, la que está encimita de los riñones, que a través de una hormona cortisol que se libera en estos estados, se produce todo el fenómeno de la ansiedad, que es taquicardia, aumento de la presión arterial, que es sudoración. Hay quien se orina. Bueno, eso ya es... O es miedo. Eso ya es otros fenómenos que pueden ocurrir durante esta respuesta. Pero, por ejemplo, la tensión muscular, o que se erice el pelo, o la respuesta de agresión, de agresividad o de miedo intenso. ¿Sí? Todo esto sucede a través, por ejemplo, a nivel del estómago se produce más gastrina, se produce más ácido gástrico, ¿sí? Se produce más vasopresina, y para aumentar la presión al corazón, para aumentar la frecuencia cardíaca, para aumentar todo lo que tenga que ver con estoy preparado para huir, correr, sí, o para enfrentar, o estoy preparado para atacar. ¿Cuántas veces ni siquiera somos buenos peleadores, pero nos defendemos? No nos queda de otra. Sí, es una respuesta de supervivencia. Entonces, la ansiedad no es un problema humano. Entonces, ¿cuál es la ansiedad de la que todos padecemos? Bueno, recuerda que el constructo de la ansiedad nace en el ser humano desde lo que papá y mamá nos enseñan que es el peligro, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Que es la amenaza. ¿Cuántos padres has escuchado que les gritan a sus hijos para meterlos en orden? ¿Qué sentirá el hijo? Ansiedad. Ansiedad. Entonces, ¿qué sentirá ese hijo que todos los días le gritamos o lo regañamos o le metemos miedo para que haga las cosas? Y así crecemos, ¿eh? Crecemos con miedos, crecemos con ansiedad, crecemos con esa presión constante, ¿no? Que de la familia luego pasa a la sociedad, ¿no? Y siempre seguimos estando bajo ese nivel de tensión y de ansiedad con la que se vive constantemente y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Sí, ante eso, después de una vez incluso pasa y no se registra y se borra en la memoria, y ya no pasa nada. La segunda vez empieza a instalarse el fenómeno de instalación, donde de repente en tu mente, en tu cerebro, hay una respuesta de ansiedad, pero ya no natural, sino construida. Y ya no es por un peligro real, sino es por un peligro ficticio. Imaginario. Que va desde el grito de mamá hasta empezar a construir una serie de ideas y de fantasías que tienen que ver con que te va a pasar algo. Fíjate qué interesante, es un constructo social. La ansiedad que padecemos como problema psicológico es un constructo social. Porque cuántas veces en tu casa pues se va a caer la casa, cuántas veces se va a incendiar, le va a pasar algo, sí, claro. ¿Cuántas veces? Pues casi nunca. ¿Y entonces por qué estamos ansiosos? Nunca va a pasar, pero lo estamos planeando, lo estamos pensando y lo estamos viviendo en esa angustia, ¿no? Y también es un constructo familiar y social desde esto que estás diciendo tú, la competitividad, ¿no? O consumismo, ¿verdad? El poseer cuestiones materiales produce ansiedad. Sí, claro. El tener éxito. El ser guapo, muy ordenado. Guapa. Sí. El ser muy ordenado, demasiado ordenado, produce ansiedad. El obsesivo en el orden vive una ansiedad importante. ¿Y corre peligro su vida? No.
Entonces, ¿dónde se construye en el obsesivo la ansiedad? En el miedo a estar sucio o desordenado. Sí, claro. ¿Y de dónde nació ese miedo? Desde la infancia. De mamá, Claro. de papá. La crianza. ¿No? En la crianza. Fíjate cómo se va construyendo. Entonces, la ansiedad, hay diferentes tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada o intermitente es aquel fenómeno en donde el ser humano se siente constantemente con miedo a que le pase algo. Es pesimista. Pero mucha gente vive así. Sí. Y sabes que tenemos miedo a perder el trabajo. Tenemos miedo a no tener para mañana para comer. Tenemos miedo, cuando tendríamos que darnos cuenta que debemos vivir más relajados. Pero no es así. Se vive con una crisis de ansiedad porque se le tiene miedo a todo. Así es. Tengo miedo que me roben, ¿no? Bueno, sí, y hay, por ejemplo, ahí hay una ansiedad hasta cierto punto real, pero disparada por todos los medios informativos y todas las fantasías a través de los medios, ¿verdad?, que suceden acerca de estos fenómenos delictivos. Y claro, hay que cuidar a nuestros hijos. Sí, pero una cosa es cuidar a nuestros hijos y otra es vivir en el miedo angustioso de que siempre, todos los días le va a pasar algo a mi hijo. Ya tiene 30 años mi hijo y todavía ando viendo dónde anda. No, y hay algo peor. Yo tengo una tía que vivía pensando en que las muchachas que tenía en su casa, todas le iban a robar. Siempre. O sea, siempre vivía con el miedo de que le iban a robar. ¿Y sabes quién se lo infundó? Su madre. A ver, cuéntame. Porque su madre siempre le decía que las muchachas se robaban las cosas, ¿sí? Es que las muchachas se roban, me robaron mis aretitos, y las muchachas me robaron unas medias que tenían, y ella creció con las muchachas me robaron, ya que vivía ella en su casa, ¿verdad? Ella siempre era, no, fíjate que yo tengo todo con llave, porque las muchachas se roban las cosas. Ándale, esa es una ansiedad enseñada, Exactamente. criada. Te Pero voy a enseñar cómo tenerle miedo a la vida y al mundo. Pero te voy a decir una cosa, que una vez su esposo nos comentó una vez que dijo, ella sigue pensando, no tenemos ni muchachas. Y sigue diciendo que las muchachas se van a robar las cosas. Vamos a ir con un corte de ahorita regresamos para que vean precisamente, decía, llegó un momento que decía, ya no tenemos muchachas, y ella sigue diciendo que las muchachas se roban las cosas. ¿Dónde están las muchachas? Fíjate más para que veas hasta dónde llegaba la parte de tener esa sugestión de que le iban a robar. Vamos ahorita con un corte y volvemos al Guardián de la Noche. Ya así era, ¿eh? Ay, qué bonito. Si el hombre solo quisiera ser feliz, lo lograría. Pero lo malo es que siempre está deseando ser más feliz que los demás. El Guardián de la Noche. Regresamos. Bien, aquí estamos, bueno, seguimos platicando con los amigos de Juvenis. Aunque vayamos a un corte directamente en la estación al aire, seguimos platicando con todos ustedes, con el doctor Enrique Palacios, porque estamos hablando precisamente de la ansiedad. Y mucha gente de los tipos de ansiedad. se queda con ansiedad y que, oiga, ¿a qué hora regresa? Ahorita, pero no. Pero aquí estamos nosotros para calmar su ansiedad. Sí, no se y nosotros continuamos. Recuerde que aunque dejemos nosotros de transmitir al aire en vivo la cuestión de la estación de radio, nosotros continuamos con ustedes. Y si ven que alguien se mete aquí, bueno, continuamos. Sí, esto es natural, porque esto están viendo como que el detrás de cámaras, ¿no? Así es. Y eso sí bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es la obsesión por el orden o en la contaminación, en diferentes tipos de temas. Y la compulsión es como actos compulsivos irracionales para tratar de resolver esa angustia. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a contaminar, entonces me lavo 7 veces las manos. Ah, sí, hay obsesivos. La compulsión es el lavarse las manos. La obsesión es de que tengo gérmenes en las manos. O los que lavan todo el día la casa. Y que ya te toqué y sí. me voy a lavar otra vez 7 veces. Me chupó el perro y otra vez voy a... Sí. El trastorno de fobias, ¿no? Fobias simples, fobias muy complejas. De hecho, el trastorno de pánico que vamos a trabajar el día de hoy habla de un componente que se llama agorafobia. Es trastorno de pánico y agorafobia. Ese está todavía más duro. Es una persona, yo tuve un caso de una persona que ya no salía de su casa, tenía 5 años sin salir de su casa.
que era un poco el tipo de caso de Howard Hughes, que se quedó encerrado en un hotel porque tenía miedo a contaminarse de todo. ¿Te acuerdas que vivió en el Princess en Acapulco, encerrado, y ya se dejó crecer las uñas y todo, pero ya no permitía nada que nadie lo tocara, y la comida tenía que entrar totalmente desinfectada, tenía pánico a las bacterias, era parte de esa confusión, o sea, sí, él era obsesivo compulsivo. Sí, porque no quería salir. Y después un trastorno de fobia. Un trastorno de fobia, exactamente. Ok. Bueno, el estado más avanzado de la ansiedad puede llegar a ser precisamente el trastorno de pánico. Y ahorita vamos a enumerar una serie de síntomas que tienen que ver en cómo se siente una persona en un trastorno de pánico. El trastorno de pánico es uno de los trastornos más frecuentes en la actualidad en cuanto a la ansiedad. Ah, sí, por supuesto. Muchísimas personas padecen ataques de pánico. Sí. ¿Sí? Y ya hay que ver, bueno, ya dijimos de dónde viene y cómo se producen, pero hay que ver en estas que vas a enumerar los síntomas, ver si alguna persona los tiene. Bien, estamos de regreso ya de estar después de este corte, seguimos platicando precisamente sobre la ansiedad y nos va a llevar esto al ataque de pánico. Ataque de pánico. Una de las posibilidades es el ataque de pánico. El ataque de pánico, ¿qué es? Son ataques imprevistos y recurrentes. Es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos, y durante este tiempo se producen algunos de estos síntomas. Este trastorno no es, el ataque de pánico es súbito. Su promedio son 30 minutos. Sí, pero sientes que te mueres en esos 30 minutos, ¿eh? Sí, son los peores 30 minutos. A mí me pasó yo tuve una vez un ataque de pánico terrible en la Ciudad de México, y de ahí eso me llevó con el doctor Enrique Palacios, pero es horrible, porque tú sientes que te vas a morir. Así es. Y no sabes cómo, o sea, pero algo te va a pasar, un ataque al corazón, te vas a sacar un paro cardíaco, no sé, un derrame cerebral, famoso, un paro respiratorio, empiezas a pensar todo porque todo te viene a la mente, todo, y estás precisamente en un pánico absoluto, y dura poco tiempo, pero para ti fue como si fuera una semana. Es horrible, es en minutos, pero se siente la muerte. La muerte, esa es una realidad. ¿Y cuánta gente no lo ha vivido? No, en la consulta yo te he de decir que de cada 10 pacientes, yo creo que... 8 o 7. No. Pero 2 pacientes sí llegan por ataques de pánico. Híjole, yo me atrevería a decir que más gente los padece, pero no los dice. A lo mejor no llegan, y llegan con otros médicos. Pero el promedio es del 2 al 3%. Sí, es alto, porque la verdad es que no sé si sea... ¿A qué te lleva un ataque de pánico? ¿De dónde viene? Sabemos que viene de la ansiedad y todo, pero ¿qué te provoca el ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico puede tener orígenes biológicos y orígenes psicológicos. Los orígenes biológicos tienen que ver, por ejemplo, con el hipertiroidismo, por ejemplo. Las hormonas tiroideas, cuando están exacerbadas en el torrente sanguíneo, producen estos síntomas que te voy a leer ahorita. O, por ejemplo, en la menopausia, o en el trastorno disfórico de la fase luteínica en la menstruación, ¿sí? En algunos, por ejemplo, en el prolactinoma o en el adenoma hipofisiario, que producen niveles elevados de prolactina. Estos síntomas, por ejemplo, también hay otro problema a nivel del corazón, donde ciertos tipos de padecimientos en el corazón producen ataques de pánico. Entonces, sí hay una parte biológica, por eso es bien importante el diagnóstico médico. Por supuesto. Hay que saber, ¿no? Si hay una cuestión biológica, pues hay que tratar la causa. Claro. ¿Sí? No todos los ataques de pánico son psicológicos ni psiquiátricos. Hay algunos que tienen que ver con otras áreas de la medicina que es importante. Así es. ¿No? Bueno, dentro de estos, la parte psicológica sí es importante y tiene que ver con
un estado de inadecuación permanente ante un tema muy especial o específico de cada persona. Acerca, por ejemplo, hay personas que tienen ataques de pánico porque no se aceptan a sí mismas y que tienen que ver con un cierto insatisfacción vital y con cierta presión o tensión ante esta molestia, ante sí mismo y ante los demás. ¿Sí? Correcto. Entonces, por ejemplo, las palpitaciones, golpeteos del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. La gente siente que el corazón se les sale. Así es. Se va a parar, ahí se va a quedar. Sí, que en el cuello, o sea, Sí, no, sienten horrible, el horrible. golpe de la palpitación. ¿Sí? Sudoración, Mucha como tú bien sudoración. decías. Pero es un sudor Frío. frío. Por eso sientes que te mueres. Sientes que ya te Estás quedando estás frío. como Sí. congelando. ¿Verdad? Temblor o sacudidas. También. La verdad es que es como si sintieras que te Exacto, caes. Así es. Por eso es que tienes tanto miedo. Sensación de dificultad para respirar o de Ese es el asfixia. peor. Sientes que te va a dar un paro respiratorio porque ya no te entra el aire. Así es. Pues, ¿qué crees? Que es una sensación. Claro, no es no una real. realidad. Exactamente, exactamente. La gente que está en ataque de pánico no está cianótica. Está coloradita, chapeadita. Sí, claro. Pero él siente que le falta el aire. Ese es el punto, exactamente. Siente que lo que respira no le alcanza, no le basta y que se le va a acabar. Sensación de ahogo, por supuesto. Dolor o molestias en el tórax. Sí, claro. Es la clásica, ¿no? Me va a dar un infarto, Sí. un paro cardíaco. Esto tiene que ver con la cultura, ¿eh? Sí, claro, por Tiene supuesto que ver tiene ver. mucho con la cultura, ¿no? Porque ¿de qué nos morimos la mayoría de las personas de manera así súbita? Del corazón. De paro del Claro, corazón, ¿va? claro. Y la sintomatología del infarto al corazón es una sintomatología universal. Así Todos nos es. la sabemos. Exactamente. Todos, en el rancho dicen, me duele el corazón y se me duerme el brazo. Así es, así Aunque no sepan de qué se trata, esa es la sintomatología de un infarto Así es. al corazón. Fíjate Exactamente. qué interesante. Náuseas o malestar abdominal. Ganas de vomitar. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. Así es. Desmayo, sientes que te caes. Sí, claro. Muchos Te tienes se que sientan- acostar o acostarte. O acostarte. Sí, porque si no sientes que paren al mundo, me quiero bajar. Escalofríos o sensación Sí. de calor. Sí, bochorno. Por la O de sudoración repente y por el la escalofrío. Sí, claro. Parestesias. Esas que son. Sensaciones de entumecimientos o de sí. hormigueo. Sientes que se te duerme el Sí, brazo. sí, sí, sí. ¿Sí? O que se te duerme No, la sí, te cabeza. duerme todo. ¿Sí? Pues ya no sientes, ahora sí que no sientes nada. No es lo duro, sino lo tupido. No sientes ni Nada. las piernas, no Nada. sientes ni los brazos, ¿verdad? Desrealización o despersonalización. Desrealización es como de repente, esto, donde estamos en esta cabina, de repente siento que no estoy aquí o me parece extraño o raro estar aquí o no lo reconozco. Esa es una sensación verdaderamente apanicante. Totalmente. Sientes que no estás donde debes de Así estar. es, así es. O la separación de uno mismo, como que sientes que no eres tú. ¿Sí? Incluso gente se llega a tocar, Sí. a pellizcar para sentir que es él, Si es real o no es real. si es real o no es real. Miedo a perder el control o volverse loco. Sí, sí, por supuesto, es un pánico terrible, ¿eh? Enorme de que yo ya no puedo pensar, Así es. me voy a perder, ya no voy a poder llegar a mi casa. Yo a mí, cuando me tocó este ataque, yo cogí el teléfono y le hablé a un amigo para decirle que fuera porque ya me iba a morir. Así, o sea, vente para acá, me siento tan mal que me estoy muriendo. Y necesito que vengas para acá para que te entregue todo, se lo des a mis papás y así, a ese le hablé, A ese grado. a ese grado. Y ya cuando llegó, apenas entró, ¡fum! Todo se me fue. Casi de que estaba yo llorando, por ahora ya no, así. O sea, en la presencia, ya cuando entró y me vio,
Me dice, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué? No, ya no siento nada. Pues más bien cuando lo viste. Cuando lo vi. Pero ¿sabes qué? Porque decimos lo mismo, ¿no? Dura poco tiempo. Pero eso para quien lo está padeciendo, sí pareciera que es algo que va a durar muchísimo tiempo, ¿eh? Y tú dices la verdad, o sea, yo sentía que me faltaba el aire, o sea, no podía... No es cierto, estaba respirando perfectamente bien. Lo que pasa es que Estabas boqueando, pero... Exacto, pero con la crisis que tienes de pánico, La idea tienes es de que te está faltando el aire, que el corazón ya no está funcionando, que ya te estás muriendo, y es horrible, porque sí sientes que estás dejando este mundo, no estás en este mundo, ¿no? Esa es la desrealización. Es la desrealización, y es horrible. Bueno, el miedo a la muerte, El ¿no? miedo a la muerte. Sientes que te estás muriendo. No es un miedo a la muerte, sientes que te estás muriendo. Sí, esa es la realidad. Vamos ahorita con un corte, necesitamos ir ahorita con un corte y regresamos para seguir platicando esto que está apasionante. Los síntomas ya los vimos y ahorita vamos a platicar un poquito de esto que es verdaderamente, muchos de ustedes tal vez ya lo hayan vivido. Vamos con un corte y volvemos. Yo una vez en mi vida lo he vivido, pero ha sido... Es verdad que el cambio conlleva el riesgo del fracaso. Sí, no, fíjate que la verdad es que hay muchísimas personas que padecen ataques de pánico y unos sobreviven a ello sin tratamiento. El guardián de la noche. Sí. Regresamos.